Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un excelente día para estar aquí conectados, para recibir la hermosa palabra del Señor que tanto nos bendice, nos fortalece y nos edifica. Le agradecemos a Dios permitirnos llegar a ti en este día y sabemos que Dios tiene algo preparado para tu vida muy especial. Sé bienvenido. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a orar y vamos a disponer el corazón para que el Señor nos fortalezca y para que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias porque en esta tarde, Señor oh Dios, tú quieres bendecirnos. Estamos dispuestos, Señor oh Dios, para que tú nos hables, nos bendigas, nos ministres con tu palabra, Señor oh Dios. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor oh Dios, comprender las verdades, la profundidad de tu corazón, Señor oh Dios. Muchas de las cosas que tú quieres establecer en nuestras vidas, Señor oh Dios, y quieres hacerlo con tu amor, quieres hacerlo con tu gracia, Señor. Que nosotros mismos, Señor, nos sometamos a lo que tu palabra quiere hacer y nos dispongamos, Señor oh Dios, en este día. Te agradezco por cada persona que está allí conectada, que sé, Señor oh Dios, que tú quieres llegar a su corazón, Señor, con esta palabra. Padre, imparte tu bendición, imparte tu unción y que hoy sea un día, Señor oh Dios, que podamos recordar, Señor oh Dios, como un día en que tú marcaste nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo y la acción de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, eres bienvenido. Recuerda que todos los sábados nos estamos aquí conectando a las 5 de la tarde. También estamos los miércoles a las 8:30 de la noche reuniéndonos por la página del Facebook de la Iglesia Pionera. También estamos allí en YouTube poniendo y posteando algunas de las enseñanzas que nosotros vamos dictando a través de este medio y otros medios que tenemos, que tú puedes consultar y ser edificado también y compartir con otras personas. También estamos en vivo por el Google Meet, allí reuniéndonos los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, que es nuestra reunión principal donde alabamos juntos al Señor y recibimos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy te queremos dar la bienvenida a esta transmisión y esperamos que sea muy edificante para ti. Bendiciones. Nos alegra estar esta tarde contigo. Qué bendición poder compartir la palabra del Señor. Hemos orado, hemos glorificado al Señor, hemos adorado hoy a Dios y qué bueno estar juntos ahora meditando la palabra del Señor. Hoy quiero hablarles acerca del tiempo del Espíritu Santo. Ha llegado el tiempo del Espíritu Santo y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo. Y ha llegado mi tiempo. Ha llegado el tiempo del Señor conmigo y ha llegado el tiempo de la iglesia afuera, de hacer una obra poderosa afuera. Bien, te invito a abrir la palabra del Señor allí en Génesis capítulo 8. Vamos a meditar en este capítulo porque Dios habla allí acerca del momento en que termina el diluvio. El momento en que termina el diluvio. Allí desde el capítulo 6, Noé empieza allí a preparar el arca, todo el mandato que le hace Dios para poder traer la tierra, un descanso de toda esta maldad que se estaba produciendo en la tierra. Y Dios empieza a preparar a Noé para que él pueda entrar a un nuevo tiempo de la humanidad, que la tierra pueda descansar de toda esa maldad. ¿No es cierto? Entonces dice allí Génesis capítulo 8 versículo 1: y se acordó Dios de Noé. Amén. No es que se hubiera olvidado el Señor de Noé, sino que ya se había cumplido el propósito del diluvio. Ya lo que Dios había querido hacer con el diluvio, ese juicio, toda esta situación ya se había cumplido. Y la tierra ya estaba lista para entrar a una nueva etapa.
Y esto me hace acordar a mí de la situación que acabamos de vivir nosotros con esta pandemia tan tremenda que vivió el mundo. No fue una situación nada más de un país o de una región del mundo, sino de todo el mundo. Todo el mundo se encerró, todo el mundo empezó a vivir esta situación de crisis, porque fue una crisis muy fuerte por la cual todos hemos pasado. Y cuando suceden esa clase de crisis mundiales, que no es solamente de un sector, sino de todo el mundo, podemos decir no solamente que estamos entrando a otro tiempo, sino que estamos entrando a otra era, una era nueva, una era diferente que el Espíritu Santo nos ha traído para que experimentemos unos cambios impresionantes. Y por eso tú y yo como iglesia debemos estar listos para entrar en esos cambios del Espíritu Santo. Y dice la palabra, se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Amén. O sea, en el momento en que Dios se acuerda de Noé es cuando comienza la generación de esa nueva creación. Se estaba generando una nueva creación. La creación antediluviana vino a ser muy diferente a lo que era la creación con Noé. Amén. Dios quería hacer algo completamente distinto a partir de Noé. Y por eso fue que Dios permitió que la gran mayoría de los seres humanos murieran bajo las aguas, para tomar a Noé y a su familia y empezar a hacer algo completamente nuevo. Y yo te quiero decir, Dios quiere contigo y conmigo comenzar a hacer algo completamente nuevo. Y la tierra estaba lista. Amén. La tierra estaba lista para algo tremendo de parte del Señor. Yo quiero detenerme un momento en esta palabra generación, porque muchas veces hemos malinterpretado esta palabra. Generación viene del latín generatio y quiere decir acción y efecto de engendrar, es decir, de procrear. Acción y efecto de engendrar o procrear, ¿no es cierto? O sea, de concebir algo. Pero también quiere decir acción y efecto de generar, por eso se llama generación, la acción y el efecto de generar algo, de producir algo. Amén. Es decir, que Dios ha permitido que la humanidad genere algo nuevo, los que estamos vivos en este momento. También hay otra definición que se complementa un poco con la que estoy diciendo: conjunto de personas que por haber nacido en fechas próximas, dice el diccionario, y recibido una educación y unas influencias culturales, unas influencias sociales parecidas, se comportan de una manera parecida también en algunos sentidos. Eso es una generación. Luego, muchas veces nosotros decimos esta nueva generación y pensamos solamente en los jóvenes, solamente en los niños de pronto. Pero sabes, la generación, una generación completa está compuesta no solo de los jóvenes, sino también de los niños, pero también de los adultos y algunos ancianos jóvenes, ¿cierto? Que están siendo influenciados por una misma cultura, por unas mismas variaciones sociales, unas mismas situaciones y condiciones de su ambiente, ¿cierto? Y que por crecer y desarrollarse y vivir unos mismos acontecimientos constituyen ellos una misma generación. Y yo puedo decir entonces que todos los que hemos pasado por esta temporada de la pandemia somos una misma generación. Hemos vivido algo parecido. Hemos sido afectados de algún modo por esa situación. ¿No es cierto? Entonces podemos decir que somos una misma generación. Dice también que generación es cada una de las fases de una técnica en evolución, ¿no? En que se aportan avances e innovaciones respecto a la fase anterior. Es decir, que se está generando algo nuevo. Se está generando algo nuevo, como pasa en la tecnología. ¿No es cierto? Que hay ciertas cosas que aportan para el avance
de cosas nuevas, ¿no? Entonces eso también es una generación, se está generando un avance, algo nuevo. También dice en cuanto a los seres humanos, que es el conjunto de todos los vivientes coetáneos, es decir, que aquellas personas que tenemos una edad parecida, ¿no? Una misma edad, una edad promedio, ¿no? Que es, como les decía hace un momento, a veces se ha interpretado solamente con esa definición lo que es una generación. Pero la generación tiene que ver con todas las personas que conviven en ese tiempo y que están viviendo las mismas influencias culturales, sociales, políticas, históricas. Todo tiene una influencia parecida. Amén. Entonces, eso hablamos en cuanto a lo que es una generación. ¿Por qué hablo de una generación? Porque en el momento en que Dios se acuerda de Noé, es cuando comienza la generación de esa nueva creación. Así como con Adán comenzó algo nuevo, con Noé también comenzó Dios algo nuevo, ¿no? Entonces, del mismo modo como Dios hizo con Adán, de prepararle un Edén, ¿cierto? Prepararle una tierra en ciertas condiciones. Asimismo, Dios preparó la tierra en otras condiciones para Noé, para su familia, esa nueva tierra que ellos iban a habitar. Y Dios no se olvida de su creación. Amén. Él no se olvida de nosotros. Él no se olvida de lo que está haciendo con nosotros. Él nos prepara algo nuevo para que nosotros estemos listos a tomarlo y a habitarlo y a conquistarlo en su nombre. Dios hizo pasar un viento, dice este versículo, hizo pasar un viento que provocó que el agua empezara a disminuir, ¿no? El agua empezó a disminuir, posiblemente la fue evaporando poco a poco y el resto se fue filtrando dentro de la tierra. Alguna de esa agua subió en vapor hacia los cielos y la otra se filtró. Así como el Espíritu de Dios, recordemos allí en Génesis 1, se movía sobre la faz de las aguas al comienzo, esperando solamente que Dios hablara la palabra para que todo empezara a organizarse. Así Dios hizo pasar un viento. Aquí en ese tiempo, en el tiempo de Noé, hizo también pasar un viento sobre todas las aguas que hicieron que se fuera disminuyendo el nivel de las aguas. Dios vuelve la tierra a un nuevo comienzo. Y yo vuelvo a traer a mi mente ese tiempo de la pandemia. Cómo el Señor ha permitido que nosotros empecemos un nuevo tiempo. Dios permitió que muchos de nosotros fuéramos encerrados. Bueno, todos fuéramos encerrados. Tanto así que no había gente, hubo días, varios días que no hubo gente, nadie en la calle. Y mucha de la contaminación que había vivido el mundo empezó a decrecer. Y el mundo empezó como a sanarse. La tierra, el planeta empezó a descontaminarse. Y hasta varios animales empezaron a salir de allá de los bosques y a pasar allá a las ciudades, ¿no es cierto? Porque algo sobrenatural estaba pasando en la tierra, algo sobrenatural. Y yo quiero que tú entiendas cómo cada uno de nosotros hemos pasado por esa situación para que nos alineemos para entrar en una tierra nueva, a hacer algo completamente nuevo de parte del Señor. Vemos el versículo 2 y dice: y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo 3 lugares de los cuales provino la inundación. 3 lugares diferentes. La primera, las fuentes del abismo, ¿no? O los depósitos del grande abismo de los mares, dice también otra versión. Y podemos pensar en todas esas aguas subterráneas que estaban allí contenidas dentro de la tierra. Tú sabes que por dentro de la tierra pasan aún ríos. Y esas aguas salieron a la superficie. Dios hizo que salieran, brotaran hacia la superficie. Entonces eso trajo una inundación. Pero no solo eso, sino las cataratas de los cielos.
Y tú recuerdas cómo la tierra fue construida con un casquete, como con una tapa que cubría la atmósfera. Dice la palabra que sobre la expansión Dios puso aguas. Dice así el capítulo 1 del Génesis, cuando Dios construye la tierra. Luego ese sistema que Dios crea es un sistema de invernadero que hizo que la tierra no necesitara lluvia, sino que era solo irrigada con un vapor, dice la palabra. Y ese techo de aguas que Dios había puesto, lo hizo caer sobre la tierra. Por eso habla de cataratas de los cielos, que caen aguas como cataratas. No solo fue una lluvia torrencial, fueron literalmente cascadas de agua que cayeron desde los cielos. Y dice también que la misma lluvia fue la que hizo que se inundara la tierra. Entonces estas tres fuentes, la lluvia, esas cascadas de esas cataratas de los cielos, de esas casquetes que habían en la atmósfera, cayeron, y las aguas subterráneas, y todo eso en conjunto hizo que la tierra se inundara hasta sumergir las más altas montañas que podían haber hasta ese entonces. Recordemos que las montañas en ese momento no eran tan altas como lo son ahora, porque la geografía de la tierra fue cambiada precisamente a causa del diluvio. Entonces, las condiciones de la tierra, yo te digo, vinieron a ser completamente diferentes en toda su configuración física a lo que había sido antes del diluvio. Entonces, todo esto contribuyó para que esa inundación sucediera sobre la tierra. Y dice el versículo 3, y las aguas decrecían gradualmente, o sea, lentamente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, que más o menos son 5 meses, ¿cierto? En los cuales hubo una separación. Igual que en el principio, con el capítulo 1 que dice el Señor que separó las aguas de las aguas y separó las aguas de la tierra seca. ¿Cierto? O sea, dejó al descubierto la tierra, y del mismo modo en el diluvio Dios volvió a dejar al descubierto la tierra seca. La separación, ¿de qué habla? La separación nos está hablando a nosotros de santificación. Siempre que tú leas la palabra separación en la Biblia, en ese contexto, es santificarse. Santificarse. Y sabes una cosa, algo que Dios esperaba que nosotros hiciéramos en este tiempo era ¿qué? Santificarnos, que nosotros nos santificáramos, que nosotros dejáramos nuestro pecado, que nosotros dejáramos todas las cosas que estaban ofendiendo al Señor. Y muchas personas, en lugar de entrar en un tiempo de santificación, entraron a estar peor. Entraron a enfrentarse unos con otros, entraron a hacerse daño los unos a los otros. Y Dios estaba llamando a la santificación. En lugar de pasar más tiempo con Dios, en lugar de pasar más tiempo con la palabra, en lugar de aprovechar ese tiempo que se tenía en casa para buscar más el rostro de Dios, lo que hizo la gente y muchos cristianos fue aprovecharlo para enfrentarse peor, para pelear más, para sí mismos, para satisfacer sus propios deseos. Y el deseo de Dios era que nos santificáramos, no que empeoráramos nuestra situación, sino al contrario, la mejoráramos. ¿Te imaginas si cada uno de nosotros hubiera aprovechado para estudiar más la palabra, para meternos más con Dios, para ayunar más, para encontrarnos con el rostro del Señor? ¿Cómo hubiéramos salido nosotros de esa situación de la pandemia? Hubiera sido una bendición. Pero tristemente desaprovechamos muchos esa gran oportunidad. Y la iglesia entonces, en lugar de estar en la condición que estaba Noé para la conquista de esta nueva tierra, la iglesia estaba desapercibida. Hoy en día encontramos cristianos endurecidos en su corazón, cristianos que en lugar de estar más sensibles a Dios, ya no quieren volver a la iglesia. Y la gente endurecida, y la gente con problemas mentales, y la gente con problemas emocionales graves. Amén. Entonces todo esto
debido a no tener un tiempo de santificación, un tiempo de volver en sí, de como poder recapacitar, Señor, ¿por qué estamos en esta condición? ¿Por qué tuvimos que pasar por este proceso y haber aprovechado el proceso? Entonces, aquellos que pronto hemos aprovechado el proceso, hemos aprovechado a estar con el Señor, hemos aprovechado a crecer en ese tiempo de dificultad, estamos listos para la conquista de esta tierra. Dice el versículo 4, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y dice la palabra que el arca reposó. ¿Por qué? Porque mira que el mismo nombre de Noé significa reposo. Reposo. Noé significa reposo. ¿Y qué quiere decir reposo? Que la tierra venía a descansar de una situación de maldad, de una situación de pecado que ya era insoportable. Dios ya había llegado a su colmo con esta situación. Yo te quiero decir una cosa: Dios no se mueve por caprichos. Dios no se mueve porque le parece, porque de pronto. No, Él es muy perfecto para hacer sus cosas. Y una de las cosas que Él tiene en cuenta para poderse mover a hacer alguna situación es plenitudes. Las plenitudes. Dios espera una plenitud para que todo llegue a una plenitud. Dice aquí, y reposó el arca en el mes séptimo, ¿no? Y el arca, al reposar el séptimo mes, está hablando ese número 7 de algo muy importante que siempre usa la Biblia. Y es que el 7 habla, el Shevá en hebreo, siempre habla de algo sagrado. Siempre habla de algo completo. Amén. Que algo se ha completado. Amén. Significa 7 veces, que implica una semana, y a la vez por extensión también implica indefinido. Amén. Entonces aquí el número 7 está significando de que la tierra había llegado a una plenitud, a un colmo, a un colmo, a un colmo de maldad, a un colmo de violencia, a un colmo de una situación que ya era insoportable en la tierra, en la humanidad. Dios estuvo a punto de destruir por completo toda la tierra, pero dejó 8 personas, a Noé y a toda su familia. ¿No es cierto? Pero asimismo Dios operó cuando fue a conquistar el pueblo de Israel la tierra prometida. La tierra prometida era habitada en ese momento por los cananitas, todos esos pueblos cananitas. Acuérdate lo que dice allí en el Antiguo Testamento, los fereceos, los gergeseos, todos esos pueblos que estaban allí habitando la tierra de Canaán y adorando a Baal, y adorando a Moloc, y adorando los diferentes ídolos. Y en lugar de ellos aprovechar ese tiempo que Dios les estaba dando, ese plazo para ellos arrepentirse, para ellos volverse al Señor, ellos lo que hicieron fue aumentar más su condición de idolatría y su condición de pecado. Amén. Entonces llegó un momento en que el pecado fue tal que llegó a su colmo, llegó a una plenitud, y en esa plenitud Dios libera al pueblo de Israel, lo lleva por esos 40 años por el desierto, esperando, cumpliendo un proceso en el pueblo de Israel, pero esperando el arrepentimiento de estos pueblos. Y ya Dios esperó hasta lo último, y viendo que ya ellos no se arrepentían, a pesar de darles todos esos años, todo ese tiempo para hacerlo, entonces Dios permitió que el pueblo de Israel entrara a la tierra de Canaán y fuera un instrumento de juicio en contra de todos esos pueblos. Por eso es que Dios ordena ejecutar aún a los niños, a todos los hombres, mujeres, no solo los guerreros que se les enfrentaban, a todos, aún hasta los animales. Y uno diría, pero Señor, tú eres muy extremista. ¿Por qué tenías que obrar de una forma tan extrema con ellos? Porque les dio tiempo suficiente. La palabra del Señor dice que Dios es lento para la ira.
O sea, su ira se demora, pero es grande en misericordia. O sea que aunque su ira se demore, de todos modos, Él va a ejecutar un juicio. Pero siempre está por encima del juicio su misericordia, esperando que nosotros como seres humanos procedamos al arrepentimiento. Del mismo modo, cuando vino Jesús, Dios esperó la plenitud del tiempo. Dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento que en la plenitud del tiempo apareció el Salvador. Amén. Dios siempre espera una plenitud. No hizo que Jesús viniera en el tiempo de Elías, no vino en el tiempo de David, no vino en el tiempo de Abraham o no vino en el tiempo de Isaías. No, vino en el tiempo perfecto. Para nosotros de pronto el tiempo de Dios no es el mismo tiempo de nosotros y para nosotros es demorado. Señor, ¿por qué te demoras tanto en actuar? Pero Dios obra de una forma perfecta. Amén. Él obra de una manera perfecta y Él llega a tiempo. Él llega a tiempo. Y dice la palabra del Señor que la tierra reposó. Porque el mismo nombre de Noé es reposo y estaba llamado Noé a traer reposo a la tierra de todo ese crimen, de toda esa maldad sobre la tierra. Y dice, este mes séptimo no fue desde que empezó el diluvio, sino era el séptimo mes de ese año. Y allí reposó el arca, reposó sobre los montes de Ararat. Reposó la tierra, pero reposó también el arca, allí sobre el monte de Ararat. Y ese monte de Ararat no es el mismo monte de Ararat de la actualidad, es otro lugar diferente. Pero allí, en esa región, en esa misma región, reposó el arca. Y dice la palabra, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes, dice el versículo 5. Y al decir que se cubrieron los montes y luego que se descubrieron, quiere decir que no fue una inundación parcial. No solo fue en un territorio, sino fue una inundación global de toda la tierra. Y la arqueología misma ha confirmado de que el diluvio no es una leyenda. El diluvio fue un hecho histórico en la humanidad, realmente pasó. No es un mito, no es una leyenda, no es algo inventado por los hombres, sino es algo que muchas culturas lo confirman, de que efectivamente, y aún la ciencia, la arqueología confirma de que efectivamente sucedió este evento del diluvio, de la inundación de toda la tierra. Fue un decrecimiento, dice allí, de las aguas, más lento, fueron disminuyendo más lentamente, dice gradualmente, fueron disminuyendo. Fue más lento que cuando se inundó. Recuerda que en 40 días y 40 noches la tierra ya estaba completamente inundada. Y el Señor es sabio, el Señor es sabio. ¿Cómo hace que todo esto acontezca más rápido? Pero el decrecimiento de las aguas más lento para que el proceso se lleve más suavemente para los que estaban en el arca. Dios piensa en nosotros. Él sabe cómo está llevando sus procesos con nosotros, lentamente. Él está haciendo algo en su sabiduría, en nuestro corazón y en nuestra vida. El versículo 6 dice, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Amén. El 40 también habla de completarse un ciclo. Completarse un ciclo. Y Noé abre esa ventana. La ventana del arca estaba cerrada, ¿cierto? Y es abierta. Y la ventana quedaba, dice los historiadores, a 45 centímetros del techo. O sea, estaba bien alta esa ventana, porque no iba a ser abierta fácilmente, pero iba a ser abierta en el momento indicado. Y yo me imagino a Noé y a su familia allí encerrados. ¿Tú te imaginas todos esos meses? Ellos allí aguantando el olor de todos esos animales,
del excremento, de todos esos humores, de todos esos animales todos los días. ¿Cuánto anhelarían ellos de que entrara por lo menos un poquito de aire fresco? ¿Cierto? Y allí estaban ellos ahogándose en esa suciedad. Pero Noé tuvo la fe, amén, y la paciencia. A pesar de la ansiedad que le podía producir toda esta situación, él tuvo la paciencia para esperar el momento adecuado para abrir esa ventana y luego para salir del arca. Amén. Y así nosotros hemos esperado pacientemente como iglesia. Hemos esperado en este encierro. Hemos esperado en esta pandemia. Hemos esperado, pero ya es el tiempo de salir. Ya es el tiempo de romper ese encierro e ir por aquello que el Señor tiene afuera para nosotros. Y dice la palabra del Señor: y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Amén. Y nosotros sabemos que el cuervo es un animal carroñero. Es un animal que le gusta alimentarse de los cadáveres, ¿cierto? Y de pronto él iba y venía, ¿cierto? Iba y venía al arca. Iba y se quedaba un tiempo por allá y luego volvía al arca. Y de pronto se quedaba un tiempito por allá porque encontraba cadáveres que sí que habían en ese momento, ahí flotando sobre esas aguas, me imagino, y sobre todo ese lugar y alrededor del arca. Y el cuervo se posaba sobre esos cadáveres y comía de esa carne descompuesta, ¿cierto? Pero volvía otra vez al arca. Y si nosotros nos fijamos, el cuervo está hablando de cierta clase de personas que hay en la iglesia muchas veces. Personas que han estado allí alimentándose de lo que se da en la iglesia, recibiendo consejos, recibiendo palabra, pero aman el mundo y aman ir a contaminarse, aman ir a comer y a saciarse de la muerte que hay en el mundo, de la inmundicia que hay en el mundo, y de eso sacian sus almas. En lugar de saciarse en la presencia del Señor, buscan lo que hay en el mundo. Y así hay mucha gente. Y mucha gente en esta pandemia, al abrirse ya nuevamente el mundo, la gente se desaforó. Y muchos aún cristianos fueron allá a encontrar saciedad en el mundo, en lugar de haberla buscado en intimidad con Dios. Esa es la naturaleza del cuervo. Amén. Y dice la palabra luego en el versículo 8: envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Entonces, la paloma no solamente tipifica al Espíritu Santo, sino también a la clase de personas que tenemos al Espíritu Santo y que tenemos una conducta espiritual y no según la carne. Cuando Noé se dio cuenta de que el cuervo no había vuelto, ¿cierto? Sino se quedó por allá, ¿sí? Él se quedó de pronto allá ya satisfaciéndose de todo eso y no volvió, como muchos creyentes que no volvieron. Entonces, ¿qué hizo Noé? Tomó una paloma y la envió. Y las palomas, nosotros sabemos que no son animales salvajes como los cuervos, son animales domésticos, más de la casa, ¿cierto? Y las palomas, si tú te das cuenta, siempre tienden a volver a la casa, siempre vuelven a la casa. Y como les decía, es tipo del Espíritu Santo, que va fuera de las cuatro paredes, ¿cierto? Y quiere ir al mundo, ¿cierto? El Espíritu Santo está saliendo de las cuatro paredes de la iglesia y queriendo llevar su obra allí al mundo, a donde están los perdidos. Ya no como estábamos hablando del cuervo, no en ese sentido, sino ir a bendecir, ir a ministrar a la gente que está perdida, ¿cierto? Y dice el versículo 9: y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie.
y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, o sea Noé, y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Entonces aquí te quiero decir en este versículo varias cosas. Una persona que tiene al Espíritu Santo en su corazón siempre va a querer volver a su hogar. ¿Y cuál considera él que es su hogar? La iglesia de Cristo. ¿Por qué vuelve a la iglesia? Porque esa persona que tiene al Espíritu Santo no se identifica con el mundo, se identifica con Dios, se identifica con lo que está pasando en la iglesia. Amén. Noé volvió a coger esa paloma. Dice que extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo al arca. Eso quiere decir que hay un tiempo en que es necesario, en que todavía se esté moviendo el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Pero yo te quiero decir que ese tiempo es corto, como fue el tiempo de la paloma. Fue un tiempo corto en que la paloma estuvo allí adentro en el arca, mientras llegaban otros 7 días, porque dice el versículo 10, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Después de otros 7 días, Noé decide enviar otra vez la paloma. Es decir, la paloma se quedó por un tiempo corto esperando una plenitud más y salió otra vez. Amén. En el tiempo perfecto fue enviada esa paloma. Es decir, que tenemos un tiempo perfecto para estar haciendo, para estar terminando, de ajustar las cosas que el Señor quiere que ajustemos dentro de la iglesia, y luego la obra se empieza a hacer fuera de la iglesia. Porque dice aquí la palabra en el versículo 11, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. O sea que esta vez cuando la paloma vuelve, tiene algo en su pico. Una hoja de olivo que viene a ser ¿qué? Una señal. La paloma tiene una señal en su pico. Es como el Espíritu Santo tiene una señal para nosotros. Amén. ¿Cuál era la señal? ¿Qué es lo que detectó? ¿Qué es lo que percibió? ¿Qué es lo que dedujo Noé con esa hoja de olivo? Que la tierra ya estaba lista para hacer ¿qué? Para ser habitada otra vez. Y entonces Noé tuvo en su corazón, es tiempo, ya ha llegado el tiempo de salir de este encierro, de salir de esta arca. Y el Espíritu de Dios, yo te quiero decir, en el nombre de Jesús, nos va a dar una señal clara de que es el tiempo de salir de nuestro encierro como iglesia. Y ya ha llegado ese tiempo de salir de este encierro para ir a poseer la tierra que Dios ha preparado para que tú y yo la conquistemos para Él. Amén. Este es el tiempo de salir de este encierro. Este es tu tiempo y este es mi tiempo. El Señor nos está dando ya la voz de partida para ir a poseer. Dice el versículo 12, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma. Y allí ya envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Es decir, después de esa señal que la paloma trajo en su pico, la siguiente vez que salió ya no volvió. Entonces Dios da la señal de salir, pero él ya no va a volver a moverse dentro de las 4 paredes de la iglesia como lo solía hacer, porque ya su mover está afuera. Amén. Cuando la paloma ya no vuelve, quiere decir que la tierra está lista. Amén. En el tiempo perfecto del Señor, Él nos va a enviar a hacer la obra, porque el Espíritu nos estará esperando afuera. Ya no más adentro de las 4 paredes, ahora nos está esperando afuera, hacer la obra afuera.
hacer la obra en las calles, hacer la obra en las plazas, hacer la obra en el comercio, hacer la obra en las ciudades afuera. Amén. Como hacía su obra Jesús, como hacía su obra Pablo, como hacían ellos la obra del Señor, afuera. Y ese es el llamado de la iglesia de Cristo en este tiempo, salir del encierro. Amén. Y para mí la señal más clara es el fin del confinamiento. Es una señal para decir, ya es tiempo de empezar a hacer algo afuera de las cuatro paredes. Y dice el versículo 13, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Se secó por completo, se secó. O sea, fue el primer mes y el primer día, aleluya, de un nuevo tiempo para Noé, para su familia y por el consiguiente para toda la humanidad. Fue un nuevo tiempo, ya estaba lista. Y yo te quiero decir, del mismo modo para nosotros, es un nuevo tiempo. Es tiempo de quitarle la cubierta, el techo a la iglesia y salir a hacer la obra, porque la tierra, te quiero decir en el nombre de Jesús, está lista. La tierra está lista para ser conquistada ya. Todo ese tiempo que has pasado encerrado, todos esos siglos que la iglesia ha pasado encerrada han sido para prepararla para este tiempo de salir. Pastor, pero es que ya se ha hecho muchas obras afuera, pero la mayoría de la obra se hace adentro. Y ahora es tiempo de que la mayoría de la obra se haga afuera. No que adentro se dejen de hacer cosas. Claro, se van a seguir haciendo muchas cosas, pero no tanto como se hacía antes. Ahora el énfasis va a estar más afuera que adentro de la iglesia. Amén. Es lo que siento del Espíritu con esta palabra. Y te animo a que estés listo a salir en pos del Señor. Y dice el versículo 15. Entonces habló Dios a Noé diciendo: solo en el momento en que la tierra estaba completamente lista, vino la palabra de Dios para que Noé actuara. Cuando es quitada la cubierta, cuando Dios ve la decisión en Noé, entonces Dios le habla a Noé. Porque la tierra estaba lista y porque él y su familia también estaban listos. Y tú tienes que estar atento en estos días, porque Dios te va a hablar con suma claridad de lo que tienes que hacer para este tiempo. Dios nos está hablando de actuar, solo porque todo está listo para que vayamos a hacer lo que Él ya nos dijo que debíamos hacer. Amén. ¿Y qué le dijo el Señor a Noé? ¿Cuál es la orden que Dios le da a Noé? Versículo 16. Sal del arca. ¿Qué le dice el Señor a Noé y a su familia? Sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Dios le da la orden a Noé de salir con su familia. Amén. Asimismo, a nosotros también, el llamado que Dios nos ha hecho no es solo individual. No es salga cada uno por su lado. Sal con tu familia. Dios está llamando familias a ir a hacer la obra que queda por hacer. Amén. ¿Estás listo con tu familia? ¿Estás listo para ir en pos de lo que Dios está mostrando que tú y yo debemos hacer? Ve y haz lo que te corresponde. Todos los animales, dice el versículo 17, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Aleluya. ¿Y qué es lo que quiere decir este versículo? Como el Señor me ha mostrado y me ha hecho interpretar esta palabra, es que los animales representan de algún modo las diferentes clases de creyentes que nosotros tenemos en la iglesia. Y no es por insultar a nadie ni nada parecido,
Pero ¿en qué comparo yo esto? En que los animales se clasifican en diferentes clases. Unos vuelan, ¿cierto? Otros corren, otros se arrastran, tienen diferentes capacidades, diferentes formas de actuar, ¿cierto? De acuerdo a su diseño, de acuerdo a la naturaleza que Dios les dio a ellos como animales. Y del mismo modo en la iglesia hay creyentes, pero no todos los creyentes son iguales. Unos tienen una capacidad para una cosa, otros para otra, unos dones para unas cosas, otros para otras. Amén. Y hay una diversidad maravillosa en la iglesia de Cristo. Y muchas veces toda esa diversidad ha estado encerrada. Toda esa diversidad de dones, toda esa diversidad de capacidades divinas han estado encerradas, ha estado encerrada allí en la iglesia, en las cuatro paredes de la iglesia. Y el llamado del Señor es a salir, aleluya, para poder glorificar al Señor y para poder fructificar y para poder multiplicar esas cosas que Dios ha dado, esas cosas que estaban allí encerradas, que se multipliquen afuera, porque la tierra necesita, el mundo necesita de lo que hay dentro de la iglesia, y la iglesia ya no lo puede retener más para satisfacerse a sí misma. Tiene que llevar eso a las calles, tiene que llevar eso a las empresas, tiene que llevar eso a las universidades, tiene que llevar eso afuera. No se puede seguir quedando allí adentro. Dice el versículo 18, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. ¿Qué quiere decir? Ellos le obedecieron a Dios. Todos los animales, dice el 19, y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Noé obedeció. Amén. Él salió con todos los demás que estaban dentro del arca, con todos, su familia y todos los animales. Y yo te quiero decir, muchas veces no es el tipo de ese pastor, de una congregación, quien debe salir junto con su familia, quien debe salir junto con su congregación a poseer lo que Dios nos ha dado. Amén. Este es un tiempo ¿de qué? De conquista, de poseer. Y dice la palabra del Señor que lo primero que hace Noé al salir de ese encierro, al salir a esa nueva tierra que Dios le está entregando, es edificar un altar de adoración. Dice el versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Amén. Dice, Noé lo primero que hizo fue adorar a Dios. Eso es lo que dice aquí este versículo. Él adoró a Dios con lo que él siempre es adorado. ¿Con qué es adorado el Señor? Con una ofrenda. Con una ofrenda. Amén. Y fue una ofrenda de acción de gracias. ¿Por qué Noé le daba gracias al Señor? Por haber sido librado de la muerte. Él y su familia. Y yo creo que muchos de nosotros debemos levantar una adoración todos los días al Señor, como una ofrenda de gratitud, diciendo gracias Señor, porque vi morir a muchos amigos, vi morir parientes, vi morir personas en esta pandemia y la muerte no llegó a mí. Tal vez estuvo cerca, pero aquí estoy vivo alabando tu nombre. Y por eso ese es suficiente motivo para darle gracias, para adorar al Señor con todo nuestro corazón. Dios le hizo entrar a Noé 7 parejas de animales limpios. ¿Para qué? Para que Noé tuviera que sacrificar en ese momento una ofrenda para el Señor. Tuviera de dónde coger. Amén. Entonces uno cree que Noé entró solo una pareja de cada especie, pero no, de los animales que eran limpios y que eran propicios para la ofrenda y el sacrificio. No, el Señor le hizo entrar a Noé 7 parejas de esos animales.
porque Dios sabía que se iba a presentar esta ocasión en donde Noé iba a necesitar ofrecer un sacrificio al Señor, y lo que más sabía el Señor era que Noé lo iba a querer ofrecer. Amén, lo iba a querer ofrecer. O sea, había provisión para ofrendar a Dios, para ofrendar una ofrenda de gratitud al Señor. Amén. Tomó uno de cada animal limpio que había metido en el arca para sacrificárselo al Señor. Era un reconocimiento especial para el Señor. Amén. Era un homenaje a Dios. Lo primero que debemos hacer al conquistar el territorio es adorar. Amén. Levantar el nombre del Señor. Que Él sea exaltado. Dios ya nos ha dado la provisión suficiente para que lo podamos hacer. No puedes decir, ay Señor, cómo quisiera darte una ofrenda, pero no tengo. Mira Señor, estoy en una mala condición. No, tú sabes que Dios te ha bendecido. A pesar de haber pasado un tiempo tan duro como el que hemos pasado, estamos listos para darle al Señor lo mejor de lo que Él mismo nos ha bendecido en los tiempos de necesidad. Y termina diciendo estos dos últimos versículos. Versículo 21, y percibió Jehová olor grato. Qué lindo. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra. Es decir, Dios empieza a soltarse en promesas. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y dice la palabra que ese olor grato que Dios percibió no fue solo la ofrenda de Noé, sino realmente Noé estaba representando allí a toda la humanidad, a todos nosotros. Él estaba levantando una ofrenda en nuestro nombre al Señor. Amén. Y por medio de lo cual Dios le dio a toda la humanidad una segunda oportunidad. Y en este tiempo el Señor nos ha dado una segunda oportunidad. Y yo te pregunto en este día, ¿tú vas a aprovechar esta segunda oportunidad que Dios te da? Es muy importante tu respuesta. Aunque el hombre siempre está inclinado a pecar, como dice aquí este versículo, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Dios por eso nos dio a Jesús, para tener cómo acercarnos al Padre, a través de la sangre de Él, a través de la gracia que Él nos ha dado. Amén. Entonces tú y yo tenemos oportunidad de acercarnos a Dios y renovar nuestra comunión con Él. Que lo que cada uno de nosotros podamos hacer en el lugar que Dios nos ha puesto pueda ser una ofrenda de olor grato para Él. Amén. Que traiga bendición, no solo para nosotros mismos, sino para todos aquellos sobre los cuales nosotros tenemos algún tipo de influencia. Sobre los hijos, si eres maestro, sobre tus alumnos, si eres un jefe de personal, sobre todos los empleados que están a tu cargo. Amén. Que podamos nosotros ser esas personas que traen bendición solo porque reconocemos al Señor. Que Dios se retracte, es lo que le pedimos, que Dios se retracte del juicio, de la maldición que había prometido ejecutar sobre estas personas, sobre sus familias, sobre esas familias que el Señor está poniendo en nuestras manos, que estamos alcanzando para Él. Amén. Que se retracte de ejecutar ese juicio solo porque les llevamos a Cristo, porque a través de Jesús es la única forma de ser librados del juicio. Y termina diciendo el versículo 22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, es decir, la siembra y la cosecha. No van a cesar, amén, no se van a detener. Yo voy a tener siempre provisión para ustedes. No van a cesar el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Es decir, todo va a tener una secuencia siempre
Dios declara sustento. Yo los voy a sustentar. Yo los voy a sustentar, voy a sustentar la tierra. Yo me voy a encargar de ustedes. Yo los voy a cuidar y los voy a guardar. Yo te digo, Dios quiere soltar esta bendición para cambiar la maldición. Esa maldición que antes tenían las personas, la quiere cambiar. Dios está comprometido con su palabra. Dios quiere traernos bien y no mal. Amén. Y tú y yo debemos estar dispuestos a disfrutar de esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Pero te quiero decir, ha llegado el tiempo del Espíritu Santo. Ha llegado el tiempo de salir de ese encierro. Ha llegado el tiempo de adorar a Dios en las calles. Ha llegado el tiempo de ser agradecidos con el Señor. De no retener más esa gratitud en nuestro corazón por haber sido librados de la muerte. Amén. Hemos sido librados gracias a su gracia y a su amor. Amén. Y yo quiero que tú inclines tu rostro y le des gracias al Señor. Vamos ahí donde tú estás. Dale gracias al Señor. Dile: Señor, gracias porque me has librado de la muerte. Pude ver a otros morir. Pude escuchar cómo otros fallecían. Gente cercana, vecinos. Y no llegó a mí la muerte por tu misericordia y porque tienes todavía conmigo un propósito que cumplir aquí sobre esta tierra. Yo quiero ser una bendición y que todas estas promesas, Señor, que tú le hiciste a Noé, me alcancen a mí también. Me alcancen a mí también. Aleluya. Es tiempo de fructificar. Es tiempo de multiplicarse. Es tiempo de llevar esta palabra a otros. Amén. Dile al Señor: aquí estoy, Señor. Cierra tus ojos y dile al Señor: aquí estoy, Señor. Yo quiero llevar esta palabra a otras personas. Yo quiero que otros conozcan de ti. Yo quiero que otros sepan de tu amor. Yo quiero que otros experimenten esa gracia que yo he experimentado, Señor. No me quedaré más encerrado. Decláralo en el nombre de Jesús. No me quedaré más encerrado en mi casa. No me quedaré más encerrado en las cuatro paredes. No me quedaré más encerrado en la iglesia. Ahora yo voy a salir de las cuatro paredes del templo y voy a ir a las calles. Decláralo. Voy a ir a las plazas. Voy a ir a los lugares donde era tu púlpito, Señor. En las calles. Donde tú predicabas. Donde tú sanabas a los enfermos. Donde tú hacías tu obra, Señor. Allí quiero ir yo. Quiero ir yo a hacer tu obra. Vamos, decláralo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Bendícelos con esta determinación de su corazón de hacer tu obra sin límites, persiguiendo a tu Espíritu Santo, Señor. Persiguiendo a la paloma que ha salido a esperarnos afuera. Que ya no quiere que estemos confinados, que ya no quiere que estemos encerrados, sino quiere que abramos nuestra boca y publiquemos tu grandeza y tu poder. Llévanos, Señor, oh Dios, a hacer tu obra en los lugares que has preparado para nosotros. Llévanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Te animo con esta palabra. Y espero que el Señor te revele aún más en esta escritura, porque hay mucho más que Dios te quiere hablar, que Dios te está diciendo, que Dios te está hablando para este tiempo. Prepárate, porque no consiste en que tú puedas, consiste en el que te llamó. Él te va a respaldar. Él va a hacer que aquello que es imposible para nosotros sea posible, porque Él lo hace posible. Así que ve en la dirección del Espíritu Santo. Y Dios te va a usar. Te vas a sorprender de la manera como Él te va a empezar a usar. Dejo esa palabra en tu corazón y sé que Dios va a seguir revelando más a tu vida lo que Él te quiere decir. Te bendigo en esta tarde. Recuerda que estamos nosotros reuniéndonos los miércoles ahí por la página del Facebook de la Iglesia Pionera. Nos estamos reuniendo a las 8:30 de la noche, todos los miércoles. Amén. Para que recibas allí la palabra, para que recibas allí la instrucción del Señor. También estamos los sábados, también en el Facebook, en la página de la Iglesia Pionera a las 5 de la tarde, los sábados, para que estés con nosotros.
Y también estamos los domingos a las 10 de la mañana. También nos reunimos y compartimos no solamente la palabra, sino también celebramos y alabamos juntos al Señor con todo gozo, con toda la alegría en el corazón, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, como dice la palabra del Señor. Así que te invito también a que a las 10 de la mañana los domingos estés conectado con nosotros, pero esta vez por Google Meet. Google Meet, allí hacemos una reunión en vivo y celebramos juntos al Señor. Amén. Entonces me alegra mucho que hayas estado allí conectado, recibiendo esta palabra. Sé que el Señor te quiere hablar aún más y te seguirá hablando, y espero volverte a encontrar aquí a través de estas transmisiones que estamos dejando en la página del YouTube, aquí en la Iglesia Pionera, para que te suscribas a nuestro canal, la Iglesia Pionera en YouTube, y que puedas seguir recibiendo las notificaciones de todos los videos que estamos montando de estas enseñanzas que son para tu edificación y para darte vida de parte del Señor. Te bendigo en este día en el nombre de Jesús. Chao, chao.